Muy bien. Ya que aparecieron las cositas que quería. A ver, vamos a ver. Vamos a poner sangre preciosa, compartir sonido. Ahora sí. Bueno, nos vamos entonces. Tomando decisiones en épocas complicadas. Yo pensaba invitarles a nuestra excursión aquí a este hermoso paraje. ¿Qué les parece, verdad? Hermoso, bello y lindo. Bueno, pues algo así, mis amadas, algo así es como se podría ver en algún momento los valles del norte de la Galilea. Y es que cuando hablamos nosotros de un valle o un desierto, tenemos una idea preconcebida de las cosas. Y llegamos a pensar que a veces los desiertos solo son planos, llenos de arena, que sopla aire, que hay camellos, que hay gente nómada pasando de un lado a otro. Pero pensamos que generalmente todo es planito, bueno, ya sabemos que es desierto, pero que no va a pasar nada. Y cuando hablamos de valle, a veces nos imaginamos solamente algo soleado, verdecito, precioso, hermoso. Pues quiero contarles, mis amados, que esta imagen que ustedes ven aquí es más o menos una gran cantidad de las praderas que hay del lado de la Galilea. Acuérdense que en el caso de Israel, lo estudiamos anteriormente, tenemos un 80% de tierra desértica y un 20% de tierra que está siendo fértil. Sin embargo, la misericordia del Padre ha hecho que este precioso país pueda tener acceso a muchas cosas milagrosas que solamente se dan cuando el Señor actúa. Y en este caso, Él ya ha actuado. Bueno, muchas de las cosas que vamos a decir hoy probablemente cuando ustedes vean la grabación las van a repetir otra vez y las van a buscar y eso me va a gustar mucho porque así cada uno va a estar más preparado para el tema que si el Señor nos da permiso haremos el próximo martes. Pero hablamos entonces de tomar decisiones en épocas complicadas y una de las cosas de las que hablábamos en aquella ocasión era ¿qué hacemos con esta situación de pandemia en la que estamos? ¿Nos vacunamos? ¿No nos vacunamos? He recibido por lo menos unos 14 mensajes de gente linda contándome de Sanotize, que es el último invento que hizo Israel ahora, con un spray que se pone en las fosas nasales y que actúa como una barrera contra el COVID. No es una solución para el COVID, pero es una barrera contra el COVID y está siendo más que aceptado en todo el país. Bueno, pues de una vez les paso el chisme de manera privilegiada que con la Cámara de Comercio estamos justamente tratando de ver si se logra traer este equipo a Guatemala. Todavía no hemos inaugurado la Cámara, pero estamos ya muy cerca de hacerlo y uno de los propósitos que nos ha movido es tratar de traer este medicamento a Guatemala. Ya ustedes lo tendrán acá como primicia. Sin embargo, muchos países lo están pidiendo y hay un poco de conflicto para que llegue todavía a América Latina. Pero ese no es el tema. El tema es tomar decisiones en épocas complicadas. No podemos negar, mis amados, que estamos verdaderamente en una época complicada que comenzó a principios del año 2020. Y nunca creo que creímos que iba a ser tan complicado o tan largo o tan extenso o que cada vez iban a haber situaciones que nos ponían en un plano más difícil. Pero entonces, ¿qué hacemos ustedes y yo para poder entender que no solamente en el área de la pandemia, sino en todas las situaciones de la vida, muchas veces nuestra vida se va a tornar como esta fotografía, con unas cumbres muy altas que parecen totalmente inalcanzables, como estas dunas que ustedes ven acá, están entre mezcla de piedra pome, arena, sequedad, tierra, polvo,
nada de verde, nada de sombra, solamente unas cuevas raras que aparecen ahí de repente, que es donde generalmente habitan los animales feroces que están en un desierto. Algunos de ellos no salen en la mañana porque es un sol terrible y esperan la noche para poder salir a cazar. Solo que en la noche es más difícil verlos todavía. Así que vamos a estudiar entonces ahora una parte de la Biblia muy conocida por todos. Sin embargo, vamos a ver también que esta parte de la Biblia nos va a ayudar a entender y a conocer y a saber cómo vamos a actuar en los momentos complicados. ¿Cómo vamos a tomar nosotros decisiones complicadas? Decisiones que me afectan a mí, a mi familia, a mis amigos, a mi país, como diría el hermano Arjona. Así que entonces tenemos que estar claros de qué se trata. Y este Salmo 22 nos va a poner en antecedentes al Salmo que vamos a estudiar hoy. Este Salmo 22 nos habla proféticamente de alguien que va a poder ser nuestro guía, nuestro ayudador, y escatológicamente el profeta, autor y salmista nos está hablando ni más ni menos de mi Señor y Salvador, a quien estuvimos recordando en las reflexiones de la semana recién pasada, hace poco. Lo primero que encontramos es Salmo 22. Por favor, si podemos ver, pueden buscar en sus Biblias, por favor, el Salmo 22 y vamos a encontrar los primeros 5 versículos. Y el primer versículo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fíjense qué interesante. ¿Les suena a ustedes esas primeras palabras? ¿Se recuerdan? Ay, Dios, cuando dijo mi padre, una de las palabras que vemos allá, ¿se recuerdan? Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces estamos en situaciones, mis amadas, en las que creemos que Dios nos ha dejado desamparados. Hasta hoy hemos venido viendo una serie de estudios, de análisis, de videos que nos han mostrado lo que está pasando en ese espacio oscuro y profundo que nosotros no podemos acceder. Estamos probablemente frente a una de las situaciones más serias de la historia de la humanidad. Y aun cuando creemos que hay grandes avances y aun cuando creemos que hay mucha tecnología, a veces estos mismos avances y esta misma tecnología se vuelven contra nuestra cuando tenemos que hacer frente a una situación tan desconocida. En este valle que estamos hablando, vamos a ver cómo esto se repite otra vez. Pero acá, en este verso escatológico, dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cuando dice Dios mío, está reconociendo el autor una pertenencia maravillosa. Porque no solamente es que yo soy de Dios, sino que también Él me pertenece a mí. Esto me da un sentido de pertenencia, pero también me habla del conocimiento. Y quiero, por favor, tesoros, que tomemos mucho ojo con esta palabra conocimiento. Quisiera yo preguntar este día, ¿cómo conoces tú al Señor? Si yo te preguntara quién te habló del Señor, probablemente me hablarías de tu niñez y me hablarías probablemente de las costumbres que tenías cuando chiquita, que ibas a una congregación, que ibas a una parroquia, que escuchabas por televisión, por radio, y de alguna manera el Señor llegó a ti a través de historias de Semana Santa, de Navidad, por las costumbres de nuestro país, con las procesiones, en fin, tantas cosas maravillosas por las que podríamos saber cómo hemos conocido nosotros a Dios.
pero la manera en que conocemos las cosas puede marcar nuestra vida. Ese conocimiento, esa manera. Nosotros pertenecemos a una de las 3 grandes religiones monoteístas, pero imagínense ustedes que la mayoría de las otras religiones te muestran a un Dios que tú puedes ver o palpar. En la India hay más de 3000 dioses, los griegos no digamos, bueno, los que tienen otra forma politeísta de ver a sus dioses, te las pueden mostrar de muchas maneras. Pero estas 3 religiones monoteístas hablan de un Dios que no se ve. Moisés dice como viendo al invisible. Y conocer a Dios, conocer algo que no ves y además sentirte perteneciente y que te pertenece, es una lucha de fe, mi amado y mi amada, que hoy está siendo de alguna forma un bocado exquisito en la boca del enemigo de nuestras almas, cuya única meta es robarnos esa fe. Así que aquí el salmista decía muy claro, Dios mío, no dijo el Dios de mis padres como decía Isaac o como decía Jacob. Aquí él dijo, mío, mi Dios, el Dios en quien creo, el Dios a quien amo, el Dios a quien conozco. Por eso él podía hablarle como le está hablando. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y todavía en el próximo versículo dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay respuesta ni reposo. Cuando él le dice en el primer versículo, ¿por qué me has desamparado? Está mostrando una confianza plena. Está mostrando claramente que le puede hacer esa pregunta. Cuando uno conoce a una persona de un alto nivel empresarial, gerencial, no siempre uno le puede preguntar las cosas a primera vista. No le pueden decir, mire, ¿y usted por qué hizo esto así o por qué dejó de hacer aquello? Sino que tiene uno que esperar un poco de tiempo a que haya más relación para poderle hacer algunas preguntas. Sin embargo, aquí el salmista está hablando no solamente de la pertenencia, del conocimiento, sino también de la confianza de poder preguntarle, ¿por qué me has desamparado? Porque luego cuando habla y dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Le está hablando de no respondes en mi tiempo. Yo no sé ustedes, pero la mayoría de veces yo quisiera que el Señor me respondiera, pero ya, ahora, en este instante. Y acá Él está diciendo, pero si yo te clamo de día y de noche y no hay para mí reposo. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué no me contestas? Conocimiento, confianza y cercanía. Esto va a ser la clave, y lo vamos a ver en el desarrollo del tema, que sirvió para que el salmista pudiera inspirarse y pudiera dejarnos un banquete maravilloso que nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Y ahora nos cuenta adicionalmente no solamente de esta relación particular que había con él, sino que también nos está hablando de reconocer lo que él es. Y dice, tú eres santo, dice el versículo 3. Pero tú eres santo. Mira, pareciera como que está hablando de dos cosas diferentes, porque primero está reclamando y le está diciendo, mira, no me respondes ni de noche ni de día. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Miren, probablemente nos ha tocado pasar en estas semanas, en estos meses, situaciones en las que de veras le decimos, Señor, ya no veo salida. Padre, no veo respuesta. Pero qué delicioso que en medio de todo podemos reconocer y decirle, pero tú eres santo. Y además sabemos exactamente dónde ubicarlo. Habitas en las alabanzas de Israel. Amadas, yo quiero motivarlas que a partir de hoy, cada vez que tengamos la tentación de ver tantos chats que nos contaminan,
tantas noticias que a saber si son ciertas o son falsas. Hoy me decía alguien en la mañana, es que mira, 15,000 contaminados entre ayer y hoy. Le dije, ¿quién los contó? No, pues es que así dicen. ¿Quién dice? Pues las autoridades de salud. ¿Quién? Dame nombre, dame el teléfono, lo voy a preguntar. El enemigo ha llenado a nivel mundial. Y si ya hubiera gente en la luna, también estaría mandando a la luna y a Marte para llenar de angustia el corazón de todas las personas. Pero aquí el salmista nos está diciendo que aún en su angustia, aún en el clamor que él sentía que Dios no le había respondido todavía, pero reconoce primeramente que Dios es Dios. Tú eres santo. Y luego le dice, habitas en las alabanzas de Israel. ¿Qué alabanzas le gustan a tu corazón? ¿Cómo se conforta? Mira, hay unas alabanzas tan maravillosas, ¿verdad? Que cuando tú las oyes te pones a llorar y no es que seas chillona, sino que tu corazón se conmueve. Hay música que reconforta tu alma. Y dice que ahí habita mi Señor. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amada mía, yo he tenido que vencer la tentación. Y cuando a veces incluso para preparar trabajo y para preparar cosas y traerles a ustedes, tengo que ponerme a verificar muchos canales de comunicación y averiguar si la fuente es buena o no es buena. Y aún así uno corre el riesgo de tener algo que no sea tan real como parece, pero estás contaminando tu mente y tu corazón permanentemente con lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y te olvidas de poner alabanzas. Yo quiero motivarte, tesoro, a que por favor oigas alabanzas, aunque sean instrumentales, ¿sabes? Yo en la oficina no puedo poner alabanzas todo el día, pero como las pongo instrumentales, todos los que pasan allá conmigo dicen, ay, qué música tan linda. Tengas una amiguita que me dice, me vengo a sentar aquí contigo, porque es que se siente algo rico. Le digo, amén, siéntate, no hay pena. Y a nadie le ofende, así que si tú estás en tu oficina y no puedes poner alabanzas por respeto, pues no te preocupes, ponga instrumentales, que ahora hay muchas. La bendición que el Señor nos da es que conociendo la ubicación del Señor, vamos a poder nosotros salir mejor de todos los problemas que no van a desaparecer de la noche a la mañana, pero que sí van a ocupar el lugar que les corresponde. El enemigo siempre va a poner problemas delante de ti para desubicarte, porque él sabe que bajo sus alas está seguro. Entonces, ¿de qué se trata? De sacarte de ahí, de esa sombra del omnipotente, y por pequeño que sea el problema, volverlo gigante para que tú te desubiques, para que a mí se me olvide alabar, para que a mí se me olvide agradecer. Y entonces me enfoco en el problema, no en la solución. Esa es la trampa del abusivo. Pero ¿sabes una cosa? El Señor siempre nos enseña con su palabra. Y dice en el versículo 5, perdón, el 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Mire qué emoción. Hay antecedentes de que nuestros padres esperaron en Él y que el Señor los libró. Tú y yo somos un milagro viviente de que nuestros padres esperaron por nosotros, los libró y estamos aquí. Cada uno de nosotros no viene de otro lado más que de la esperanza del corazón de una madre que estuvo 9 mesecitos confiando en que una bella criatura, entiéndase tú y yo, iba a llegar. Y ese tiempo, mis amores, de esperanza, ellos también lo usaron en medio de serios problemas. Hubo antecedentes de esperanza, esperaron. Y tú los libraste. Y mira esta belleza, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados, tuvieron victoria.
Amados, amadas, tú y yo que tenemos hijos y nietos y bisnietos, debemos entender que estamos ahora en una postura en que debemos de ser un antecedente de victoria para nuestras generaciones. Así como aquí el salmista dice, nuestros padres esperaron y tú los libraste, ahora somos tú y yo, los padres de esta época. Y estamos delante de situaciones complicadas, tomando decisiones para esperar en Él, para que Él nos libre, para clamarle a Él y para ser librados. Y por cuanto confiamos en el Señor, no seremos avergonzados. Amados bellos, hermosos, yo quiero motivarlos en el nombre poderoso de Jesús a que por favor aprendamos a reconocer que el Señor habita en la alabanza. Él es santo y habita en la alabanza. A entender que debemos esperar como esperaron nuestros padres y fueron librados, ahora nosotros. A veces tal vez no van a ser nuestros hijos ni los hijos de nuestros hijos, pero sí nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestro esposo. Amadas mías, tenemos que ser esa gente que clama y que fue librada y que confió y que no fue avergonzada porque el Señor nos consiguió la victoria. Es cierto, no vamos a cerrar los ojos. Ay, no, a mí no me pasa nada, aún soy quien soy. La verdad es que saben de quién le pasa, pero a mí no. No, 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 no. Estamos claros y entendidos de que estamos en una situación muy difícil. No sabíamos cómo tomarla porque nunca antes nos pasó. Y nos daban desinformación por este lado, desinformación por la otra, y todavía estamos en medio de un cúmulo de desinformación. Pero hoy te tengo una buena respuesta. Después de haber entendido que el conocimiento, la confianza y la cercanía va a permitir que yo me ubique, que yo comprenda y que yo entienda. Yo probablemente me he convertido ahorita en la piedra en el zapato de mis maestros de la clase de filosofía, porque estamos leyendo a cada gente y por supuesto que no estoy en un seminario, entonces no se trata de que podamos hablar solo de estas cosas, sino que discutimos, pero yo me enfoco claramente en que la religión puesta como una atadura solo nos daña. La religión, llámese como se llame y venga de donde venga, se convierte en una atadura cuando yo no tengo el conocimiento de quién es mi Padre, cuando yo no tengo la confianza para poder hablar con mi Padre, cuando yo no puedo decir, Señor, estoy delante de ti, y poderle decir, Señor, tengo el total conocimiento de ti, tengo total confianza y tengo total cercanía porque eres santo y yo te reconozco y sé dónde buscarte y sé cómo esperar en ti y sé cómo clamar y ser librado. No se trata de religiosidades, no se trata de envolturas. No se trata de que queramos de alguna manera nosotros sorprender a otros con lo que sabemos o con lo que poseemos. Olvidémoslo, hermanas. Esta situación nos dejó muy en claro que mi Padre está buscando directamente corazones dispuestos. Y lo vamos a ver ahorita. Muy bien. Entonces, aquí está ese salmo maravilloso que viene después del 22, que no podemos separarlos porque el otro es el preámbulo. El salmo 22 es la antesala a este maravilloso salmo. Y cuando usted se recuerda que en el 22 fuimos muy claros, ¿verdad? Y el Señor decía, Dios mío, Dios mío. Entonces hay un conocimiento, una cercanía, hay una condición previa en la que yo lo poseo a Él y Él me posee a mí. Hay una pertenencia. Y aunque había antes un reclamo, aquí en el 23, ya luego, aun cuando los salmos y la Biblia entera no es necesariamente cronológica como nosotros la tenemos, pero este salmo maravilloso, que todos no lo sabemos, se recuerda cuando éramos chiquititos, nos daban premio por aprendernos todos los versículos, pero vamos a ver ahora qué es lo que dice la palabra.
Y es que el primero, si usted se recuerda, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Una de las cosas hermosas, tesoro, que yo quiero llamar a usted la atención, es ese estado de tiempo presente, esa eternidad que está descrita en este versículo. El Señor es mi pastor. No dice el Señor fue mi pastor o el Señor será mi pastor, sino que habla claramente de un presente continuo, de una eternidad diaria. El Señor es tu pastor, mi princesa. Aunque algunas veces tú sientes que todo te falta, la palabra dice que nada me faltará. Porque antes ya adquirimos conocimiento y confianza para saber exactamente de qué se trata. Cuando hablábamos de la palabra pastor, tenemos que pensar en la palabra hebrea original, roe o roí. Pero, ¿cómo se pastorea en Israel? Algunos consideramos que cuando hablábamos leyendo Génesis, por ejemplo, que hay muchas veces que se repite en la palabra, en la Biblia, la palabra pastorear, pastor o pastorear. Y en Génesis es la primera vez que el Señor habla y dice, bueno, necesito que pastorees a mi pueblo. Cuando Él habla de pastorear, no es simplemente de sacar a todas las ovejas de un corral y llevarlas a medio comer y regresar. No, significa un cuidado integral. De ahí que es muy, muy, muy importante que volvamos a la figura de pastor que el Señor tiene en la palabra para los líderes congregacionales. El Señor es mi pastor, no cambia, no muda, no condiciona. Cuando los líderes comienzan a condicionarnos, dejan de pastorearnos para involucrarnos en otros decálogos o en otras normas o en otros reglamentos, cuando la palabra está siendo clara y dice, el Señor es mi pastor, y ahora viene esa adicional frase, nada me faltará. Fíjense que es interesante ver esto, porque debería decir, el Señor será mi pastor, nada me faltará. O debería decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. En todo caso, el presente continuo que se usa en la primera frase, hablando del sujeto que es el Señor, nos indica la acción de este predicado, que puede tomarse como perfecto. Nada me faltará, ni hoy ni mañana. Pero ¿será que nada me faltará? Porque yo tengo miedo de qué va a pasar y cuáles van a ser las situaciones que el gobierno va a tomar y cuáles van a ser las condiciones y si debo ir a comprar otros 700 rollos de papel de baño o cómo debo comportarme. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Ah, pero entonces debo de ser también imprudente y qué me importa todo lo que pase. Él tiene que ver qué hace conmigo. Tampoco. La palabra es muy clara y nos dice, nada me faltará, pero porque hay previamente un conocimiento y una confianza. El Señor es mi pastor. ¿Qué Señor? El Señor del que hablábamos escatológicamente en el Salmo 22. Cuando el profeta escribía en el Salmo 22, faltaban varios siglos para que mi Señor llegara y cumpliera con esa profecía que estaba dándose. Ahora bien, fíjense qué interesante. No solamente se queda aquí, sino que ahora nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero un momento, ¿se acuerda usted de aquella foto que vimos al principio? No se ven tan delicados pastos, ¿cierto? Ni vi ningunas aguas por ahí. Entonces, ¿de dónde van a salir?
Aquí es justamente donde vamos a comenzar a entender la sobrenaturalidad del Señor. Porque si bien es cierto que en la Galilea y en la parte norte, que es donde se pastorea más que todo, porque en el área de los beduinos, acá del lado del desierto, hacia el sur, les decía, el calor es tan grande que a veces ellos tienen que tener a todas sus gentes bajo unas grandes tiendas con unas carpas que hacen con pieles de animales para que puedan estar un poquito a la sombra, porque no hay dónde guardarse, a menos que lleguen probablemente a un oasis donde habrá agua y sombra. Si tú y yo estamos pasando por una situación tan angustiosa, tan difícil y tan complicada, va a ser el Señor directamente quien va a encontrar esos delicados pastos. En Bonet tenemos una sección que se llama Pastos Verdes. Y en Pastos Verdes tratamos de edificar el corazón de las personas que quieren ser líderes de grupos. Hace algunos años tuvimos una muy buena promoción de líderes que salieron de Pastos Verdes, donde aprendieron cómo discipulaba el Señor Jesús. Y les tengo noticias. En Jueves de la Palabra, si el Señor nos da permiso, vamos a tener a un pastor que nos va a hablar exactamente del verdadero discipulado. Ya lo estamos convenciendo por ahí, primero Dios. Bueno, pero en este caso, el Señor es mi pastor, nada me faltará, me da conocimiento y confianza. Y aunque lo que yo estoy viendo frente a mis ojos es un tremendo desierto, con unas grandes colinas, con unos valles que están tan pequeño el camino que en cualquier momento las ovejas pueden caerse, aquí es donde aparece la maravilla del conocimiento y la confianza. ¿Sabe usted? Las ovejas que están siendo pastoreadas en Israel conocen el peligro de estos tremendos valles, no, montes que tienen que subir algunas veces para llegar a un valle más plano, e incluso es tan difícil poder llegar ahí que si ellas ponen un mal pie van a caer. Sin embargo, lo que a ellas les permite poder subir estas grandes lomas sin ningún problema y llegar tranquilas es porque delante de ellas va el pastor. Y junto al pastor va la ovejita que lleva como campanita que los llama para que ellos sepan que tienen que ir ahí, y ellas van porque saben muchos animales que viven ahí mismo ya conocen los peligros. Los animales salvajes en la noche tienen los mismísimos peligros para llegar hasta sus cuevas y todo, pero ellos tienen la capacidad de que no se van a perder, reconocen el camino. El problema con las ovejas, tesoros, es que se pierden con una facilidad. Aunque estén enfrente de la casa, se pierden. Y muchas veces, mis amados, nosotros estamos en esa condición. Por eso es que necesitamos que sea el pastor quien nos lleve a esos delicados pastos para hacernos descansar. Mire qué cosa más hermosa. Dice, nos va a llevar a esos lugares para descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y ahora viene entonces, ¿qué es ese pastoreo? ¿De qué se trata ese pastoreo? Déjeme contarle. Básicamente, para los pastores israelíes, ese pastoreo significa que no solamente van a conocer a sus ovejas, que van a saber cuántas son, que saben a qué oveja le cuesta subir y a cuál no, cuál puede ir más rápido, cuál puede ir adelante, cuál puede ir atrás. Y además de eso, no solamente las conoce, lo cual significa que les ha dedicado tiempo, sino que además sabe dónde encontrar los pastos que le permitirán alimentarse y dónde encontrar la sombra que le permitirá descansar. Al igual que todo ser vivo, el agua es importantísima, pero las ovejas no pueden beber cualquier agua, porque si se acercaran a un agua de un rápido,
De hecho, en Israel no hay muchos ríos, pero los ríos que hay son un poco veloces porque bajan de la montaña. Y si ellas hicieran eso de ir y tomar agua frente a un río muy veloz, probablemente el agua les salpicaría. Y al salpicarles, haría que sus lanas se convirtieran en un tremendo peso. Y ese peso las ahogaría en el río porque ni siquiera podrían nadar y flotar. Por eso necesita aguas de reposo. Y cuando están en esas aguas de reposo, pueden acercarse sin ningún problema delante de ellas. Y entonces escuchar la voz de Dios. El Señor se va a encargar, tesoro, de proveerte de manera sobrenatural para traer descanso a tu alma. Pero no solamente te dejará ahí, sino que te llevará frente a esas aguas de reposo donde podrá hablarte al oído y darte esa confianza que solo se logra con el conocimiento, la confianza y la cercanía. La provisión y el reposo viene de su mano. Y mira que yo no me voy a engañar ni te voy a engañar a ti. Cuando estamos en una angustia, todas las ideas se nos nublan, todos los pensamientos se nos convierten en una angustia y en un estrés espantoso y no logramos salir adelante. Cuando ya pasó la tormenta, decimos, pero ¿por qué me angustié tanto si enfrente de mí estaba la respuesta? El Señor quiere justamente que nosotros tengamos ese espacio para que pueda Él confortar mi alma. Por eso dice en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí vienen otros 3 grandes detalles, justicia, misericordia y humildad. ¿Dónde aparece eso? En Miqueas 6:8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Confortará mi alma. Sí, yo quiero que conforte mi alma. Yo quiero que traiga paz a mi corazón. Yo ya no quiero tener esta angustia. Yo ya no quiero tener este temor. Yo quiero tener fe. Perfecto. Él quiere guiarte a esa fe. Él quiere renovar tu fe y la mía, pero será por sendas de justicia, caminos de justicia. No podemos ser injustos. Y tú me vas a decir, ay, no, mire, yo sí que de injusta nada, yo justísima soy. Cuidado, esa justicia que el Señor busca, es tu actuar diario en todo lo que haces, en la forma en que te expresas, en la forma en que piensas, porque acuérdate que Él incluso escudriña mi corazón. Por eso en otro salmo el salmista decía, ve si en mí adversidades hay, escudriña mi corazón, porque Él sabía que seguramente las había. Y por favor, Señor, muéstrame mis pecados y líbrame de los que me son ocultos, porque a veces ni cuenta nos damos de lo que realmente está pasando en nuestro interior. Así que Él quiere que andemos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es interesante, mi amor, que tú sepas que tenemos que hacer justicia. Las 3 cosas que mi padre nos pidió, hacer justicia. No tomes partido, aunque uno a veces su corazón se le va para un lado porque uno ama a la persona, uno tiene que ser justo cuando en medio de un conflicto nos toca tomar una determinación. Hacer misericordia. ¿Qué es misericordia, mis amados? Dar al que no merece. Perdón es la palabra básica dentro de la misericordia. Y muchas veces, tesoros míos, el perdón debe comenzar por nosotros mismos. Hay situaciones en nuestras vidas que pasaron tal vez hace tantos años y pensamos, no, yo ya las perdoné, yo ya perdoné a la persona que me lastimó, al que me hirió, al que se robó mi confianza, ya todo lo perdoné, pero no nos hemos perdonado nosotros mismos.
porque a veces estamos tan enojadas de que no hicimos las cosas, de que no dijimos las cosas, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, y eso no me permite a mí tener esa libertad de perdonar y ser perdonado. Y sabes, tesoro, cuando yo me perdono y perdono a los demás, es como que se rompiera la barrera que está deteniendo todas las bendiciones en tu vida. Algunas veces nos preguntamos, pero ¿qué pasa? Yo no estoy haciendo nada malo, me estoy comportando lo mejor que puedo. ¿Por qué todo me sale mal? No es que todo nos salga mal, mi amor, es que tenemos que recordar la justicia y la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Cuando leíamos en el 22 vimos un poco de altanería. Mira, mira, no me respondes a mi clamor, no estás atento a mi voz. ¿Qué pasa que no has respondido? El Señor tiene una paciencia maravillosa y es tardo para la ira y lento para enojarse. Pero no tomemos ventaja de eso, sino que reconozcamos su grandeza en todo tiempo, en todo lugar, y no seamos soberbios. La soberbia, mis amados, es uno de los peores contaminantes del alma. Cuando yo creo merecer las cosas, cuando yo exijo que se me den las cosas, porque tal vez usted no sabe quién soy yo. Cuando nos ensoberbecemos, corremos el riesgo de endiosarnos. Y cuando nos endiosamos, corremos el riesgo de que el Señor nos demuestre quién es el Señor. No vale la pena ponernos en ese riesgo. Y ahora estudiemos juntos el último versículo de la noche, 23:4. Y es que aquí es justamente a donde yo quiero que, si en el nombre del Señor nos permite, traigamos nuestra mente y nuestro corazón. Dice la palabra, aunque ande en valle de sombra y de muerte. La palabra de donde sale esto es sarmatet, que en hebreo habla de la sombra de muerte que se da en algún lugar. En este valle de Galilea del que estábamos hablando, mis amados, la sombra de muerte que se da es justamente porque les decía que hay cuevas en la noche donde están todos estos animales que están escondidos ahí esperando que alguien pase por ese espacio, y hay ocasiones en que el calor es tan grande que necesitan los pastores salir a dormir fuera. Y cuando salen a dormir fuera a la intemperie, están en ese valle de sombra y de muerte. ¿Por qué de muerte? Porque todos los que están allá afuera son depredadores y no van a ir solamente a aullar a la par de ellos, sino que están buscando comida, están cazando. Y a cualquiera que encuentran mal puesto, lo van a matar. Así que cuando el salmista escribía este versículo maravilloso del Salmo 23:4, él sabe de qué está hablando porque él era pastor, él cuidaba sus ovejas, él sabía qué tenía que hacer con sus ovejas y buscaba librarlos. Pero también tenía la experiencia maravillosa que el Señor le había dado de cómo, aun cuando estuviera en eso, no iba a tener ningún mal. Cuando el Señor habla de que no iba a temer ningún mal, dice, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno. Él está confesándolo. Pero cuando lo confiesa es justamente porque conoce también que el Señor en sus maravillas y en su fortaleza tiene promesas para nosotros. Ya en el Nuevo Testamento vemos en la carta de los Hebreos, vamos a ver si logramos llegar, si no me saca esto, confío en Dios que no, gracias a Dios. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mire qué cosa más linda, sean vuestras costumbres sin avaricia. A veces usted puede decirme, no, yo no soy avaro, no tengo nada de avaro,
pero muchas veces estamos queriendo tener lo de otras personas, lo que otros poseen, que por qué yo no tengo lo que ellos tienen, por qué yo no poseo, por qué a mí no me tomaron en cuenta. Pero el Señor dice, estad contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él estaba claro con esto, sabía muy bien cómo iba a ser la situación y no le preocupaba. Así que entonces vemos pues cómo el Señor en su misericordia está tratando de enseñarnos que no podemos tener mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor no nos dejará ni nos abandonará. Sí, pero es que yo no lo veo. Exactamente de eso hablamos hace un tiempito, de ese Dios invisible, pero que lo podemos sentir, que lo podemos encontrar y ubicar en la alabanza, que podemos reconocer que nos está cuidando y nos está guardando. Ese Dios maravilloso que quiere estar cerca de nosotros siempre. Sin embargo, mire qué cosa más linda, porque dice, tú estarás conmigo, lo que hablábamos allá en Hebreos 13:5, y en Hebreos 13:6 nos dice la palabra hermosa. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y en esto podemos esta noche redondear todo nuestro tema. Muchos de los temores que tenemos, mis amados, es de lo que el hombre está planeando hacernos. Ese hombre malvado que ha dedicado tiempo a pensar cómo dañarnos, a cómo lastimarnos, a cómo aprovecharse de nosotros y cómo sacar ventaja. Sin embargo, el Señor nos recuerda de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo quisiera pedirles que esta noche estuviéramos muy claros en cómo el Señor maravilloso está tomando control de todo. Estamos viviendo un tiempo que nos fue anunciado, un tiempo que nos fue dicho. Pero es un tiempo no para que vivamos angustiados, sino para que veamos las bondades de Dios, para que conozcamos cómo el Señor nos quiere salvar, cómo el Señor nos puede ayudar. Y aquí es donde vamos a tener la estrategia del Padre. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuántos estamos claros y sabidos de que el Señor nos infunde aliento? Aquí estamos viendo dos herramientas, la vara y el callado. La vara, mis amados, servía justamente para librar a todas estas ovejas de ese enemigo exterior que venía a comérselas, de ese malvado que había planeado la estrategia de cómo llegar hasta donde ellas estaban para devorarlas. Así que con esa vara estaba dispuesto a defender a sus ovejas como diera lugar, y estaba también dispuesto a entender la estrategia que iba a hacer para cuidar a cada una de sus abejitas. Pero el callado iba a cuidar a las ovejitas del enemigo interior. ¿Cuál es ese enemigo interior? Estas ovejitas, por voluntad propia, escogían separarse del rebaño, y en esa angustia de caminar en ese espacio tan reducido, de repente caían en un borde y se quedaban a la mitad de la roca, y entonces el pastor extendía ese cayado que tenía su punta un poco doblada, y de ahí la jalaba del pescuezo para traerle al lugar seguro. El enemigo exterior a veces es mucho más fácil de verlo, pero el enemigo interior muchas veces, nuestro orgullo y nuestra vanidad no nos permiten reconocerlo, ni queremos reconocerlo, ni vamos a dar por sentado que efectivamente así es. El Señor entonces quiere librarnos del valle de muerte y de sombra. Quiere que no tengamos ningún mal, porque Él va a estar con nosotros y va a usar dos formas. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y cuando alguna ovejita preciosa de las que Él amaba
Iba para allá, la jalaban con el cayado, se volvía a ir para allá, la volvían a jalar con el cayado. Mi padre usaba entonces ahora la vara. Tomaba la patita de la ovejita y con la vara, ¡pah!, uno nada más, pero suficiente para quebrar la patita. Y ya con esa patita quebrada, la oveja no se iba a querer mover. Él no le decía a la oveja, vaya, ahora camine con la pata quebrada, sino que tomaba la ovejita, le echaba aceitito, la vendaba y además cuando ya estaba vendada y ungida, la subía a sus hombros y seguían caminando con la ovejita cargada por el pastor. Cuando estamos pasando situaciones en el valle de sombra y de muerte, el Señor no nos está haciendo a un lado, ni está diciéndonos, es que tú no eres el que yo quería que fueras, tú no estás cumpliendo con lo que yo te pedí que cumplieras. Él está dándonos la oportunidad, mis amados, de que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tengamos ningún temor, porque Él estará con nosotros y su vara y su cayado nos infundirán aliento y nos va a salvar del enemigo exterior y nos va a salvar del enemigo interior si nosotros le damos permiso. A veces no llegamos a comprender que mi Señor está pidiéndonos que descansemos, que tengamos ese tiempo de reposo mental, espiritual y físico para oír su voz, para que reconozcamos. Esa ovejita con la patita quebrada, después de estar 3, 4 semanas en los hombros del pastor, ten por seguro que no va a querer separarse de ahí, sino por el contrario, se va a acostumbrar a que sea el pastor el que le traiga agüita, el pastor el que le traiga comidita, el pastor que le sobe su cabecita, el pastor que le diga, bueno, ahora te voy a poner en el sol, ahora te voy a poner en la sombra, ahora vamos a hacer ejercicios, veamos si ya puedes caminar tu patita, y va a ser tan grande el amor que van a hacer entre ambos, que la ovejita va a decir, por nada me separo de este pastor. No sé tu experiencia, pero esa es la mía. Cuando mi Señor, en su inmenso amor, decidió tomar su vara y ¡pah! ¡Ay, cómo dolió! ¡Ay, quién me cuida, quién me sostiene, quién me hace algo! ¡No aguanto! Hasta que llegó mi padre y me dijo, bueno, belleza, ven para acá, te voy a echar aceitito, te voy a vendar, ya no vas a andar por ahí viendo dónde te caes, sino que yo voy a ser tu pastor. Me puso sobre sus hombros y comencé a caminar con él. Y cuando eso sucede, mis amados, te acostumbras al olor de su perfume, te acostumbras al sonido de su voz, te acostumbras a lo dulce de sus palabras. Comienza a ser parte de tu respirar, de tu día a diario, es de tu anochecer, de tu levantarte y no quieres moverte de ahí porque estás en un lugar seguro. Yo sé que muchas de nosotras tenemos que tomar todos los días situaciones tremendas, pero te motivo a que veamos más promesas. Fíjate tú, mira cómo el Salmo cambia. Cuando tú ya aprendiste a estar con el pastor, ahora ya nadie habla del valle de sombra y de muerte. Ahora dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Todos aquellos que te estaban buscando en el valle de sombra y de muerte y angustiando tu corazón, ahora van a ver cómo tú vas a ser bendecido. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora te conviertes en una persona llena de gozo. Cuando el Señor les enseñó a los pastores en Israel a ungir la cabeza de sus preciosas ovejitas con aceite, es porque lamentablemente hay moscas en esa área del Mediterráneo que se paraban en sus narices y como no dolía la presencia de la mosca ahí, las ovejas ni las espantaban. Pero estas dejaban huevos con larvas
Y cuando esas larvas venían y crecían dentro de la cabeza del animal, el dolor de cabeza era tan espantoso que se daba de golpes en las piedras y en las rocas. Incluso corría riesgo de morir. Así que entonces el Señor instruyó a los pastores para que ungieran su cabecita con aceite, porque ese aceite, ese olor y esa viscosidad apartaba las moscas. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y cuando habla de eso, mis amados, es porque está hablando de gozo, de alegría, de que aún cuando estabas, hace un pequeño versículo, en el valle de sombra y de muerte, ahora estás delante aún de los que se burlaron de ti, de los que te señalaron, de los que te estafaron en el alma, de los que esperaban lo peor de ti, que te juzgaban. Delante de todos ellos, el Señor te levanta y te pone en un lugar de bendición. Unge tu cabeza para que nunca más las moscas vengan a lastimarte y hace que tu copa rebose. Rebosar significa que se rebalsa de alegría. Y de repente parece entonces como que aquí la muerte ya no existe, porque ya nadie habla de muerte. O sea que entre ese valle de muerte que veíamos antes, ahora viene una victoria. Y no solamente viene una victoria, sino que mira lo que dice el 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hay una eternidad. Aquí como que de repente esta persona no va a morir, sino que probablemente sea raptada. ¿Te das cuenta lo que el Señor nos está hablando en el Salmo? Y todavía, para hacerlo más maravilloso, nos dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Te recuerdas del que dijo, voy a prepararles una casa? Donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados míos, los versículos bíblicos encierran maravillosas verdades para nosotros. Solamente tenemos que ver los que están ahí. ¿Y cómo vamos a tomar entonces decisiones? ¿Cómo vamos a saber nosotros qué hacer? ¿Cómo vamos a entender cuál es la postura que el Señor quiere de nosotros? Si es posible, escuchemos esta alabanza y luego vamos a contestar la pregunta. En el hueco de tu mano, nada me puede hacer daño. Allí no existe miedo alguno. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo, mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Sostienes con tu diestra, te considero mi defensa. Tú siempre acudes en mi ayuda. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo, mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro.
soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. El poderoso gigante, quien me rodea es invencible, es el más grande, mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo, mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Oh. Gracias, Gilberto, por esta presentación. Y es que vamos a cerrar hoy diciendo, ¿qué necesitamos para tomar buenas decisiones? Necesitamos conocimiento, confianza y cercanía.